Recordad que habíamos comenzado ya en el capítulo anterior, en el 37, con la figura de José. Ahora en el capítulo 38 interrumpe la historia de José y se nos va a hablar de otro de sus hermanos mayores, de Judá. La lectura de este capítulo, vamos a ver, nos vamos a encontrar con una serie de hechos que seguramente nos va a resultar un poquito extraños que estén en la Biblia. Al menos hay personas que le parece extraño que esté en la Biblia. Pero no deberíamos olvidar nunca, cuando leemos la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, un texto, una frase de San Pablo, que la vamos a recordar. Fijaos en Romanos, en el capítulo 15, el versículo 4. Pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes en la esperanza. Vale, o sea, fijémonos en ese texto, es muy importante, yo diría que es muy importante que lo recordemos siempre. No olvidemos que la Biblia, toda ella es palabra de Dios. Y por lo tanto nos recuerda San Pablo que todo lo que se ha escrito, por lo tanto también esto que vamos a leer, se ha escrito para nuestra enseñanza. Y para, esa enseñanza nos da luz y nos ayuda a tener paciencia y a comprender las situaciones, a saber vivirlas y por lo tanto a mantener la esperanza cristiana, la esperanza en la eternidad. Bien, pues entonces vamos a leer en este capítulo 38 los versículos 1 al 6. Sucedió entonces que bajó Judá apartándose de sus hermanos y llegó hasta un adulamita de nombre Gira. Vio allí a una cananea llamada Sué y la tomó por mujer y entró a ella, que concibió y parió un hijo al que llamó Concibió de nuevo y parió un hijo a quien llamó Onán. Volvió a concebir y parió un hijo a quien llamó Sela. Cuando le parió hallábanse en Quizib. Tomó Judá para su primogénito, una mujer llamada Tamar. O sea, aquí como vemos rápidamente, se nos da un resumen de la historia en la vida de Judá, que recordemos es uno de los hijos mayores de Jacob. Y se nos da un detalle, y es que Judá se aparta de sus hermanos. Recordemos que Esaú se apartó de Jacob, que Ismael también se apartó, o lo apartaron de Isaac, y aquí es Judá el que él se aparta. Se aparta y se casa con una mujer cananea, de la cual tiene 3 hijos, y al mayor, a él, lo casa también con una mujer cananea, con Tamar. Por lo tanto, podríamos decir que normalmente, Judá de esta forma se aparta un poco de lo que sería la espiritualidad que deben tener los descendientes de Abraham. Recordemos que todos los descendientes de Abraham deben formar ese pueblo de Dios del cual ha de nacer el Mesías. La misión de estos descendientes de Abraham, la misión de ese pueblo nacido de Abraham, es eso, preparar la venida del Mesías, lo que exige que permanezcan fieles a la fe en el único Dios, porque todos los demás pueblos eran idólatras. O sea, esto es una responsabilidad importante que tenían todos los descendientes de Abraham. Pues tenemos que Tamar, Judá, tiene esto en su vida, ¿no? Se casa con una cananea, tiene 3 hijos, y el mayor lo casa con otra cananea. Pero la cosa no termina aquí, continuemos, versículos 7 al 11. Primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, y Yahvé le mató. Entonces dijo Judá a Onán: entra la mujer de tu hermano, y tómala como cuñado que eres, para suscitar prole a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la prole no sería suya, cuando entraba la mujer de su hermano, se derramaba en tierra para no dejar la prole a su hermano. Era malo a los ojos de Yahvé lo que hacía Onán, y le mató también a él.
Dijo entonces Judá a Tamar, su nuera: «Quédate como viuda en casa de tu padre hasta que sea grande mi hijo Sela». Pues se decía: «No vaya a morir también éste como sus hermanos». Fuese pues Tamar y habitaba en casa de su padre. O sea, fijémonos que aquí nos encontramos con que se nos dice que era malo, no sabemos cuál era su pecado, por decirlo así. Y realmente nos suena extraño a nosotros, que hoy sabemos, se nos ha revelado que Dios es amor. Entonces nos resulta un poco extraño que se diga que Dios mató a y luego se nos diga que Dios igualmente mató a Onán. No olvidemos el lenguaje. Dios es amor y era amor y será amor. ¿Y qué quiere decir que Dios es amor? No sé si vemos la diferencia entre Dios, digamos, ama mucho o Dios es amor. ¿Ven la diferencia? Una persona puede amar mucho, pero también tener odio a otros. Pero el que es, no puede hacer otra cosa que amar, porque es su ser, es lo propio de él. No tiene amor, es amor. Entonces no olvidemos nunca que Dios es amor. Y que por lo tanto, todas sus acciones, aunque a veces nos pueda resultar extraño o incomprensible, pero de hecho todas las acciones de Dios son acciones de amor. Son acciones para el bien. Porque Dios no puede vengarse. Dios no puede tener odio. Dios no puede tener un momento de enfado y aunque luego se arrepienta. No, todo eso que es normal que se dé entre nosotros, entre Dios, en Dios eso no puede pasar. Porque el amor de Dios es infinito y constituye su naturaleza, su ser. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esto que se nos relata aquí también son actos de amor de Dios. Tengamos en cuenta que la Biblia muchas veces atribuye a Dios lo que son efecto de las causas segundas. ¿Por qué? Porque esos efectos de las causas segundas ciertamente pasan porque por lo menos Dios se lo permite. Y estos caminos de Dios, pues muchas veces a nosotros nos puede resultar totalmente desconcertantes. Pero ya de hecho Dios nos dice a través de Isaías que los caminos de Dios no son nuestros caminos, sino que los caminos de Dios se elevan sobre los nuestros como el cielo se eleva sobre el mar. Y por lo tanto muchas veces no los entendemos. Pero volviendo al texto, ¿qué es de hecho lo que ocurrió? Repito que no sabemos por qué murió Se nos dice que era malo y que murió como consecuencia de esa maldad, pero no sabemos qué. Pero sí sabemos que después, de acuerdo con la ley que se daría después, la ley que se llamó del levirato, y esta era una ley, digamos, que se practicaba ya en tiempos antiguos, porque la ley del levirato se emitirá en tiempo de Moisés, y Moisés pasarán siglos hasta después de este hecho que ahora estamos comentando. Pero esto nos demuestra que esa ley, que luego se escribe como tal ley, ya era costumbre y norma entre los pueblos aquellos. ¿Y en qué consistía esta ley? Pues en que cuando un israelita casado moría sin hijos, el pariente más próximo debía casarse con la viuda. Y entonces el primer hijo que tuviera, legalmente pasaba por ser hijo del difunto. Era la manera de que el difunto no quedara sin sucesión. Por lo tanto, al morir pues Tamar le dice a su otro hijo, a Onán, que debe casarse, en virtud de esa ley, con Tamar, para suscitar descendencia a su hermano.
Pero ¿qué es lo que hace Onán? Pues que no quiere dar descendencia a su hermano. Entonces, como no quiere tener hijos de Tamar, pues cuando se une a ella, lo hace una acción mala. Diríamos que esto es pues un pecado que se llama precisamente por eso onanismo, porque se relata de que lo hacía Onán, que pues por desgracia muchas personas lo han practicado y lo practican para no tener hijos. Y fijémonos que se nos dice abiertamente que eso es lo que causa la muerte de Onán, con lo cual se nos está diciendo que es un pecado mortal. Claro, entonces, ¿por qué? Pues porque las relaciones conyugales deben estar siempre abiertas a la vida. Lo cual no quiere decir que tengan que tener, tengan que tener hijos sin control, no es eso. Debe existir la paternidad responsable, que en el fondo, ¿qué es lo que pretende esta manera de vivir la vida conyugal? Pues fijémonos que lo que se busca es sencillamente el placer. Pero yo no sé si se dan cuenta que Dios en su infinita bondad, para facilitarnos el que hagamos lo que necesitamos para vivir y para procrearnos, ha hecho que cuando hacemos esto sintamos placer. Piensen, por ejemplo, algo tan sencillo y tan cotidiano como el comer. Sentimos el placer de comer. Y cuántas celebraciones se hacen precisamente comiendo. ¿Por qué? Porque es un placer comer, sobre todo cuando hay hambre. Y el hambre también lo ha puesto Dios para que sintamos placer y comamos. Es el facilitarnos el hacer eso que lo necesitamos para vivir. Pero entonces fijémonos, nosotros como seres libres podemos comer pues porque queremos vivir y necesitamos comer para vivir. O podemos, como se suele decir, vivir para comer. ¿Me explico, no? Entonces caeríamos en la gula. Que entonces se comete toda clase de abuso. Es decir, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca el placer de la comida y no comer para vivir. Bueno, pues esto pasa en muchas otras cosas. Lo podemos tener en el sueño, lo podemos tener también en las relaciones conyugales. Se busca el placer sin el motivo por el cual Dios ha dado ese placer. Bien, entonces, este es un problema que evidentemente nos podría dar para una larga, digamos, para hablar mucho, largo rato, ¿no? Pero solamente nos interesa ver qué piensa Dios de estas cosas, que aquí no lo está diciendo de una manera muy clara. Onán muere porque se comportaba de esta manera. Entonces, naturalmente, Judá, ¿qué tenía que hacer ahora? Pues darle el tercero de sus hijos. Pero claro, tiene miedo de que le pase lo mismo y se quede sin hijos, y se quede sin descendencia. Por lo tanto, ¿qué hace? Pues le decía a Tamar, mira, todavía es muy pequeño, el tercero, vete a tu casa como viuda. Es decir, Tamar no podía casarse con nadie, porque sería un adulterio. Tenía que esperar a que el menor de los hijos de Judá, Sela, sea mayor y se case con ella. Ella no podía casarse con ninguna otra persona, con ningún otro hombre, de acuerdo con aquellas leyes. Veamos pues entonces qué hace Tamar. Versículos 12 y 13. Pasó mucho tiempo y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Pasando el duelo por ella, subió Judá con su amigo Hira, el adulamita, al esquileo de su ganado a Timná. Hiciéronselo saber a Tamar, diciéndole: mira, tu suegro ha ido a Timná al esquileo de su ganado. O sea, el tiempo pasa, el hijo menor evidentemente ya tiene edad de casarse, pero Judá no piensa darle por esposo al menor de sus hijos. Y entonces ocurre
pues que muere la mujer de Judá. Y después del luto, sabemos que la muerte de un ser querido pues lleva consigo, en fin, toda una serie de rituales y de tiempo de duelo que se manifestaba de diferentes maneras. Y pasado este tiempo, pues llega el momento del esquileo, que en el fondo constituía una fiesta, el esquileo. Y va con su amigo Gira a ese lugar de esquileo, pero que tenía que pasar precisamente cerca, o sea, tenía que pasar prácticamente por la ciudad donde estaba Tamar, en casa de su padre. Y se lo dan a conocer. Mira, tu suegro tiene que pasar. Y fijémonos qué se inventa Tamar. 14 al 19. Despojóse ella de sus vestidos de viuda, se cubrió con un velo y cubierta se sentó a la entrada de Enaim, en el camino de Timná, pues veía que Selá era ya mayor y no le había sido dada por mujer. Judá, al verla, la tomó por una meretriz, pues tenía tapada la cara. Dirigióse a donde estaba y le dijo: «Déjame entrar a ti», pues no conoció que era su nuera. Ella le respondió: «¿Qué vas a darme por entrar a mí?». Y él contestó: «Te mandaré un cabrito del rebaño». Ella le dijo: «Si me das una prenda hasta que lo mandes». «¿Qué prenda quieres que te dé?», le dijo él. Ella contestó: «Tu sello, el cordón de que cuelga y el báculo que llevas en la mano». Él se lo dio y entró a ella, que concibió de él. Luego se levantó, se fue y quitándose el velo volvió a vestirse sus ropas de viuda. O sea, aquí vemos la actitud de Tamar. Evidentemente nosotros hoy diríamos es una barbaridad, ¿cómo se le ocurre hacer semejante cosa? Pero pongámonos en su lugar y en aquella época, porque cada hecho histórico hay que situarlo en su contexto. En aquel momento ella se sentía en la obligación de suscitar hijos a su marido. El morir sin hijos se consideraba la peor de las desgracias. Y está viendo que efectivamente no piensa Judá darle como marido al hijo menor. Por lo tanto, ella se inventa la manera de conseguir esos hijos. ¿Y qué hace? Pues sabe que va a pasar por allí Judá, se disfraza de prostituta, de manera que él no la pueda reconocer, y ocurre lo que hemos visto. Judá le pide tener relaciones con ella, ella a cambio le exige señales de identidad de Judá. Porque fijémonos, si le da el cabrito, no puede demostrar quién es. Por lo tanto, ella exige el sello, que era lo que es para nosotros sería hoy el DNI, el documento de identidad, con el cual firmaba todos sus documentos, además del bastón y el cordón con el cual se llevaba colgado este sello. Con esto, que es la manera que ella tendrá para probar quién es el padre de la criatura, pues acepta tener relaciones porque lo ha buscado de alguna manera ella. Entonces, una vez que ya ha pasado, ha tenido esas relaciones, él se va y ella pues vuelve a vestirse como antes de viuda, en casa de sus padres. Continuemos, versículo 20 al 23. Mandó Judá el cabrito por medio de su amigo el adulamita para que retirase la prenda de manos de la mujer, pero éste no la halló. Preguntó a las gentes del lugar diciendo: ¿Dónde está la meretriz que se siente en Enaim a la vera del camino? Y ellos le respondieron: No ha habido aquí nunca ninguna meretriz. Volvió pues a Judá y le dijo: No la he hallado, y las gentes del lugar me han dicho que no ha habido ahí nunca ninguna meretriz. Y dijo Judá: Que se quede con ello, no vaya a burlarse de nosotros. Yo ya he mandado el cabrito, y tú no lo has hallado. Sabemos que por lo tanto Judá envía lo prometido, el cabrito, y evidentemente no encuentra a la prostituta porque nunca la había habido. Y entonces el otro dice, pues bueno, que se lo quede, por decir, no tenía otra solución. ¿Qué iba a hacer? Pues él ha cumplido lo prometido, pero no lo ha podido realizar. Pero evidentemente le llega la noticia de que su nuera está embarazada.
Sigamos, 24 al 26. Al cabo de unos 3 meses hicieron saber a Judá la cosa, diciéndole: Tamar, tu nuera, se ha prostituido, y de sus prostituciones está encinta. Judá contestó: Sacadla y quemadla. Cuando se la llevaban, mandó ella decir a su suegro: Del hombre cuyas son estas cosas estoy yo encinta. Mira a ver de quién son ese anillo, ese cordón y ese báculo. Los reconoció Judá y dijo: Mejor que yo es ella, pues no se la he dado a Sela, mi hijo. Pero no volvió a conocerla más. O sea, fijémonos que por lo tanto, cuando a Judá le dice pues que está embarazada su nuera, de acuerdo con las leyes de entonces, manda pues que la queme, que muera. Pero fijémonos que las leyes prescribían la muerte de ambos, en este caso de Tamar y por lo tanto también de Judá. Entonces ella le da lo que tenía, que identificaba al padre de la criatura que ella llevaba en su seno, y él reconoce que ella ha sido mejor que él. ¿Por qué? Porque ella no ha buscado prostituirse, ha buscado cumplir con lo que, digámoslo así, según sus costumbres, según la cultura del momento, le obligaba, que era tener un hijo, que pudiera tener una sucesión su marido, y que por lo tanto reconoce que ella ha sido mejor que él, porque él no le ha dado como tenía que haberle dado al hijo menor, y por lo tanto ella ha buscado otra manera, que no es una manera, digamos, si nos situamos en el momento, de darle un hijo de otro, sino que es de la familia. De esta manera tenemos a este hijo, como vemos ahora, que nacerá, que serán 2 de Tamar, que no pasarán por ser hijos de Er, sino hijos de Judá. Por lo tanto, serán descendientes de Judá. Continuemos, versículo 27 hasta el final del capítulo. Y cuando llegó el tiempo del parto, tenía en el seno 2 gemelos. Al darlos a luz, sacó uno de ellos una mano, y la partera la agarró y ató a ella un hilo rojo, diciendo: Este ha sido el primero en salir. Pero él retiró la mano y salió su hermano. Vaya rotura que has hecho, dijo ella, y le llamó Fares. Luego salió su hermano, que tenía el hilo atado en la mano, y le llamó Zaraj. Bueno, yo no sé si ustedes tienen tan buena memoria y se acuerdan, este Fares, ¿quién es? Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, los versículos 1 al 3. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Zara en Tamar. Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram. Por lo tanto, se fijan que entre los antepasados de Jesús está precisamente Judá y está Fares. Y está, por lo tanto, Tamar. ¿Y con esto qué nos está enseñando Dios? Porque fijémonos que siempre que nos encontramos con un personaje más o menos importante, en la Biblia siempre se nos dice su genealogía, que era hijo de tal, que lo era del cual, etc. Y aquí en San Mateo se nos da la genealogía de Jesús. Y no deja de ser interesante que en esa genealogía de Jesús están precisamente Judá y Tamar. Con lo cual se nos está enseñando que Jesús ha venido a salvar a toda la humanidad y que Jesús es uno como nosotros. Entra en una familia, digámoslo así, en la que hay pecadores y pecadoras. La genealogía de Jesús no son todos puros y santos. Hay de todo.
Con lo cual, nos está diciendo Dios cómo Dios nos ama a todos, a pesar de nuestro pecado. Y ha venido a salvarnos a todos. Es más, precisamente, perdón, Jesús nos dirá que Él ha venido a buscar a los pecadores. Yo diría que esto, entre otras cosas, nos enseña a saber mirar a los demás y a no despreciar a nadie. Porque Dios los ama. Y Dios ha muerto por ellos. Y no ama más a unos que a otros. Porque Dios es amor y ama a todos. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, recordemos cuál es el gran mandamiento que nos dejó Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y Dios nos ama, Jesús nos ha amado así. Entrando en esta humanidad. Luego, como ven, este capítulo 38 se ha escrito para nuestra enseñanza. Creo que está claro, ¿no? Bien, ahora con el capítulo 39 vamos a continuar con la historia de José. O sea, hemos hecho un paréntesis con esta historia de Judá y ahora continuamos con José. Leamos versículos del 1 al 6. Entretanto, José, que había sido llevado a Egipto y comprado a los ismaelitas por Putifar, ministro del faraón y jefe de la guardia egipcia, le protegió Yahvé, que hizo prosperar todas sus cosas. Estaba en casa de su señor, el egipcio, que vio que Yahvé estaba con él y que todo cuanto hacía, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. Halló pues José gracias a los ojos de su señor y le servía a él. Hízole mayordomo de su casa y puso en su mano todo cuanto tenía. Bendijo Yahvé por José a la casa de Putifar y derramó Yahvé su bendición sobre todo cuanto tenía en casa y en el campo. Y él lo dejó todo en manos de José y no se cuidaba de nada, a no ser de lo que comía. Era José de hermosa presencia y bello rostro. O sea, tenemos por lo tanto a José, recordemos que ya lo dejamos, que sus hermanos lo venden a los ismaelitas y estos lo llevan a Egipto, donde es vendido como esclavo a Putifar. Putifar es ministro del faraón y jefe de la guardia egipcia. Es un egipcio, con costumbres y digamos y normas propias de los egipcios, que se consideraban más cultos, más poderosos, más de todo. José viene de una sociedad de pastores. Es decir, pensemos el contraste, de donde vivía unos pastores seminómadas y llega nada menos que, podríamos decir, a la corte del faraón, de una gran cultura y de una gran riqueza, etcétera, etcétera. Y realmente fijémonos que la figura de José, podríamos decir que tenemos un auténtico santo en el Antiguo Testamento. Es un adolescente cuando lo vende, como veremos. Es muy jovencito. Y se encuentra en este palacio de Putifar, pero sin embargo es una persona que mantiene su fe en el Dios único. Y realmente es un contraste entre esta fe de José y lo que hemos visto de Judá. Y curiosamente Jesús es descendiente de Judá y no de José. Esas son las cosas que Dios hace, ¿no? Bien, pues esa fidelidad de José a Yahvé hace que Dios manifieste, evidentemente en aquel ambiente, si no hubiera tenido una gracia especial de parte de Dios, lo normal es que se hubiera, digamos, hecho un egipcio más, hubiera perdido su fe en un ambiente pagano, en un ambiente digamos, muy diferente del que ha tenido hasta ahora. Lo normal es que hubiera perdido aquella fe, y más después de todos los sufrimientos que ha supuesto que sus hermanos le vendan, etc. Pero sin embargo él permanece fiel. Y pensemos que el conocimiento que tenía José de Dios era mínimo. Es decir, la revelación de Dios estaba empezando.
todo lo que nosotros sabemos de Dios hoy, por la revelación, por la Sagrada Escritura, él no lo podía saber. Él sí, evidentemente, tenía algo fundamental, que a veces quizás no lo tenemos nosotros. Y es la vivencia, la certeza de que Dios es un ser personal en el cual se puede confiar. Es lo que vivió Abraham, es lo que ha vivido Jacob, su padre. Por lo tanto, es lo que ha vivido su abuelo y su padre. Y esto él lo ha asumido. Y por lo tanto, él se fía de Dios. Y esto hace que Dios bendiga su trabajo y que Putifar se da cuenta. Y por lo tanto, acaba confiándole pues la responsabilidad de todas las cosas de su casa. No lo manda a trabajar al campo, sino que lo deja en casa, podríamos decir quizás hoy como mayordomo. Yo no sé si han fijado que solo hay una cosa que no le fía, que no se lo confía, que es la comida. ¿Por qué? Pues porque, de acuerdo con sus costumbres, pues había la comida, tenía también un cierto ritual semi-religioso. Y José, de otra cultura, de otra religión, no iba a entender. Por lo tanto, esto queda reservado para los egipcios, los cocineros egipcios, diríamos, ¿no? Pero fuera de eso, todo lo demás se lo confía a José. Y nos da el detalle de que José tenía una presencia hermosa, o sea, era guapo. Podríamos decir, aparte de buena persona, que le da este ser buena persona también da una cierta belleza, ¿no? Pues es que realmente él era pues un chico guapo, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes en este caso. Vamos a ir leyendo versículos 7 al 12. Sucedió después de todo esto que la mujer de su señor puso en él sus ojos y le dijo: acuéstate conmigo. Rehusó él diciendo a la mujer de su señor: cuando mi señor no me pide cuentas de nada de la casa y ha puesto en mi mano cuanto tiene, y no hay en esta casa alguien superior a mí, sin haberse reservado nada a él fuera de ti por ser su mujer, ¿voy yo a hacer cosa tan mala y a pecar contra Dios? Y como hablase ella a José un día y otro día, y no la escuchase él, negándose a acostarse con ella y aún estar con ella. Bueno, vamos a quedarnos aquí. O sea, fijémonos aquí la tremenda tentación para José. Para José, que es un chico muy joven, y que sabemos en historias de aquella época y de época también posterior, pues que estos esclavos muchas veces, si caían, digamos, bien a los ojos de la señora, como en este caso José, pues consentían y con eso tenían muchos privilegios. Sin embargo, fijémonos la lealtad de José. La lealtad a su señor. Encuentra que es una injusticia que él aceptar eso cuando Putifar ha puesto tanta confianza en él. Pero además de eso, dice que es pecar contra Dios. Es decir, el sentido de la justicia ante Dios la tiene muy asumida. Y pensemos que esta mujer un día y otro día la está tentando y le está presionando. Y él permanece fiel. Fijémonos que esto supone, por una parte, una gracia especial de Dios, que le hace ver las cosas claras. Pero por otra parte, una madurez, una gran responsabilidad, un gran esfuerzo. Porque tenemos que pensar que la tentación tuvo que tenerla. Sin embargo, no cae en la tentación. Tiene las ideas muy claras y la voluntad muy firme. Pensemos que a esa firmeza de voluntad no se llega de improviso. Esto supone un desarrollo de la voluntad que hace que podamos tener firmeza de voluntad. Es como en todas las demás facultades. Si no desarrollamos la facultad de caminar, pues caminaremos poquito a poco y no podremos correr. Si tenemos personas, por ejemplo, algunos deportistas, ¿no?, que desarrollan esas
carreras impresionantes, es porque la han ejercitado. Entonces, una persona que tiene una fuerza de voluntad como la que vemos en José, indica que es una persona que ha ejercitado su voluntad, que se ha vencido muchas veces, que ha hecho muchos actos de voluntad, contra lo que seguramente tenía tendencia o habría tenido ganas de hacer. Entonces tiene una voluntad fuerte, una voluntad firme. Por lo tanto, resiste un día y el siguiente esa tentación tremenda de esta mujer, que podemos imaginarnos, valdría de todas las tretas femeninas, para conseguir que accediera José. ¿Qué hace pues cuando ve que no consiente? Sigamos versículos 11 y 12. Un día que entró José en la casa para cumplir con su cargo y no había nadie en ella, le agarró por el manto diciendo: «Acuéstate conmigo». Pero él, dejando en su mano el manto, huyó y salió de la casa. O sea, es tan persistente esta mujer. Recordemos que antes nos ha dicho que José no consentía ni siquiera estar con ella, precisamente para evitar circunstancias como estas. Pero hay un momento en que inevitablemente pues no se encuentra solo con ella, y entonces esta quiere forzarle. ¿Qué solución encuentra él? Pues escaparse. Con lo cual, como ella se ha cogido el manto, pues se lo tiene que dejar en la mano. Pero es curioso ver cómo, cuando no hay rectitud, esto que en principio parecía que era un amor platónico, se convierte en odio. Cuando ve que no ha podido cumplir y que no ve posibilidad de cumplir lo que ella desea, ¿no? Continuemos versículos 13 al 20. Viendo ella que había dejado el manto en sus manos y se había ido huyendo, se puso a gritar, llamando a las gentes de su casa, y les dijo a grandes voces: «Mirad, nos ha traído a ese hebreo para que se burle de nosotros. Ha entrado a mí para acostarse conmigo, y cuando vio que yo alzaba mi voz para llamar, ha dejado su manto junto a mí y ha huido fuera de la casa». Dejó ella el manto de José cerca de sí hasta que vino su señor a casa. Y le habló así: «Ese siervo hebreo que nos has traído ha entrado a mí para burlarse de mí. Y cuando vio que alzaba mi voz para llamar, dejó junto a mí su manto y huyó fuera. Al oír su señor lo que le decía a su mujer: esto y esto es lo que me ha hecho tu siervo, montó en cólera y, apresando a José, le metió en la cárcel donde estaban encerrados los presos del rey, y allí en la cárcel quedó José». O sea, aquí tenemos la reacción de esta mujer: se venga, en vista de que no quiere consentir, pues teniendo el manto cambia las cosas, y entonces se pone a gritar. Es decir, hay una auténtica calumnia contra José. Pero claro, es lógico que todos creyeran a ella y no a José. No sé si se han fijado el matiz despectivo hacia José. Ese siervo hebreo que nos has traído, mira lo que ha hecho. Tú lo has protegido, tú has hecho tantas cosas por él y mira cómo corresponde. Evidentemente, este hombre Putifar, sin pruebas, sin averiguar, sin más, cree a su mujer. Y por lo tanto tenemos a José en la cárcel. Pero pensemos que en aquel momento, en aquel contexto social, cultural, el que un esclavo llegue a la cárcel, nadie se va a ocupar ya. No había tribunales, no había jueces y ni abogados que defendieran. Por lo tanto, en principio, ahí quedará. Y tenemos, por lo tanto, a José nuevamente, digamos que nadie le protege. Antes no le pudo proteger y defender su padre, ahora no le puede defender aquel a quien él ha servido con toda honradez, que es Putifar. Ahí está. Podríamos decir que lo humano, que generalmente suele pasar muchas veces, es que todo esto produjera en José una reacción de amargura.
una actitud pesimista. Y curiosamente veremos que no hay nada de esto en José. Terminemos el capítulo, versículos 21 hasta el final, hasta el 23. Pero estaba Yahvé con José y extendió sobre él su favor, haciéndole grato a los ojos del jefe de la cárcel, que puso en su mano todos los allí presos, y cuanto allí se hacía, era él quien lo hacía. De nada se cuidaba por sí el jefe de la cárcel, porque estaba Yahvé con José, y cuanto hacía éste, Dios lo hacía prosperar. O sea, aquí nos encontramos con que José llega a la cárcel y pensemos por un momento, si él hubiera llegado amargado, rebelde, protestando, ¿habría encontrado esta acogida? ¿Se habrían podido fiar de él? No. ¿Por qué, tal como ocurrió con Putifar, aquí el jefe de la guardia de la cárcel se fía de él y le confía toda la responsabilidad de lo que se hacía dentro de la cárcel, sin salir de ella, claro, siendo uno de los presos? Pues porque inspira confianza, porque ve en él serenidad, ve en él responsabilidad, diríamos, ve en él un espíritu positivo. Y por lo tanto, pues está en la cárcel contando con la confianza del jefe de la cárcel. Pero pensemos en aquellas cárceles. No era precisamente, yo diría, ni siquiera las cárceles actuales. Es verdad que se trataba de la cárcel donde estaban, digamos, los personajes importantes dentro de Egipto, ¿no? Pero cárcel y de aquella época. Y en ese ambiente, repito, José no se amarga. José mantiene la confianza y la fe en Dios, contra toda esperanza, porque realmente no había razones humanas para que esperara salir de esa situación. Es lo que podríamos decir caracteriza la auténtica fe y la auténtica esperanza. Porque fijémonos que muchas veces nuestra fe en Dios y nuestra esperanza en Dios, muchas veces, repito, se fundamenta más en razones humanas que en la certeza de que Dios no me va a fallar, de que Dios existe y que Dios está por mí y Dios me va a ayudar. Si yo creo en Dios y espero que Dios me va a ayudar, pues porque tengo ciertos argumentos que veo que sí, que las cosas van a ir mejor, que se pueden encontrar soluciones. Es decir, encuentro argumentos humanos. Eso no es verdadera fe. No sé si lo ven. Porque la fe es adhesión a Dios. Y por lo tanto es la seguridad de que Dios está, de que Dios me ve y de que Dios no se olvida de mí y puede ayudarme. Aunque lo que veo, lo que ocurre, esté en contra. Porque mi confianza está en Dios, no en los medios humanos. Esa es la auténtica fe. Y es la fe que vemos en José, que le hace mantenerse sereno. Y podríamos decir incluso optimista, a pesar de todo lo que está ocurriendo, que no es precisamente positivo. Por lo tanto, fijémonos cómo efectivamente todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Porque no olvidemos que José, repito, el conocimiento que tenía de Dios era mínimo. Ni idea de que Dios se hiciera hombre y muriera por nosotros. Es decir, de esa manifestación del amor de Dios que nosotros hoy conocemos. Él no. Yo diría que casi tendría que darnos vergüenza, ¿no? De cómo va nuestra fe, qué fe tenemos. Porque él era un ser de carne y hueso como nosotros. No era un angelito que había venido, ¿no? Era un ser de carne y hueso como nosotros.
Yo creo que nos vamos a quedar aquí, ¿no? Y dejaremos a José una semana más en la cárcel.